Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo la quinta porción de las Escrituras que lleva por nombre Hayé y Sara, y el título que he elegido en esta ocasión es ¿Qué hacer con la vida? La vida no consiste en conseguir cosas. La vida se vive mucho mejor cuando no le tenemos miedo a la muerte y sabes que dejarás un legado, cual quieres que sea. Quédate conmigo para poder responder estas preguntas y afinar estos puntos. Así es, ¿qué hacer con la vida? En esta ocasión estaremos viendo el texto de Génesis capítulo 23 desde el versículo 1 hasta Génesis 25, 18. Esta porción de la Torá lleva por nombre Hayé y Sara, que significa las vidas de Sara. Y te estoy presentando allí una imagen muy interesante. Obviamente esto está en Medio Oriente, en la ciudad de Hebrón, un lugar de control o de gobierno palestino. Y eso que estás viendo allí es la tumba de los patriarcas. Allí en ese lugar se encuentran sepultados 3 parejas, bueno, la tradición dice que 4, pero 3 parejas que son Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y Lea. Ahí se encuentran. El resumen de la porción. En esta porción, comienza donde terminó exactamente la anterior, que Abraham regresaba del monte Moriah junto con sus siervos. Isaac, el hijo amado, no murió en el sacrificio, y Abraham venía viajando de norte hacia el sur, quería darle la noticia a Sara. Sin embargo, ustedes saben que las mujeres, las mamás sobre todo, tienen ese sexto sentido. ¿Qué pasó con el hijo? De repente Sara estuvo haciendo preguntas. Sí, llevaban la leña, llevaban el fuego, iban los siervos, pero no llevaban el animalito para ser sacrificado. Entonces, seguramente Sara se preocupó, y con justa razón, de su hijo, y emprendió el viaje de Beersheba hacia el norte, a lo que es Jebús, es decir, lo que es el día de hoy Jerusalén. A la mitad del camino algo sucedió y ahí en Hebrón murió Sara. La porción de las Escrituras nos dice que Sara muere a los 127 años y es sepultada en la cueva de Macpela en Hebrón. Abraham compró ese lugar a Efrón por 400 shekels de plata. Abraham envía, después de la muerte de Sara, a Eliezer su siervo, cargado de regalos a Harán, para encontrarle una esposa a su hijo Isaac, ahí entre los suyos, entre su familia. Y ahí es donde encuentra Eliezer, por la gracia del Señor, a la mujer destinada para el hijo de su amo. Rebeca, la hija de su sobrino, del sobrino de Abraham de Betuel, aparece en el pozo y pasa la prueba. Eliezer es invitado a la casa, donde cuenta el porqué de su viaje. Rebeca retorna con Eliezer a Canaán, donde encuentra a Isaac orando. Isaac se casa con Rebeca, la ama y es consolado por la pérdida de su madre. Abraham finalmente toma una nueva esposa, a Sétura. Bueno, en la tradición también se le conoce como Agar, es decir, la que allá había tenido un hijo con ella, y tiene 6 hijos más, pero Isaac es designado como el único heredero de Abraham, quien muere a los 175 años y es enterrado con Sara, allí precisamente en Hebrón, por sus 2 hijos mayores, es decir, Ismael e Isaac. Pero vamos al texto en esta ocasión. Génesis 23, al texto que estaremos viendo, Génesis 23 del 1 al 4 y luego del 16 al 19. Dicen las Sagradas Escrituras en nuestra traducción al español así: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero, que dijo que en presencia de los hijos de Het 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella.
y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Muchos nombres y muchos de ellos se repiten. A mí me llaman la atención varias cosas. Resulta de que esta es la única de todas las porciones, de las 54 porciones de la Torá, que está dedicada a una mujer y que lleva el nombre de una persona y que es mujer, es decir, Sara. Porque como te dije, esta porción se llama en hebreo Hayei Sara. Sin embargo, su traducción más correcta no es la vida de Sara, sino las vidas de Sara, como si Sara hubiera tenido varias vidas. Hoy vamos a ver un poco acerca de eso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que nos va a hablar de la vida de Sara y lo primero que nos habla es de la muerte. Interesante. ¿Te acuerdas que al principio te dije que para estar listos, para poder estar capacitados, verdaderamente capacitados para vivir esta vida, hay que vivirla sin miedo a la muerte? Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es por qué se repite tanto un nombre allí de Efrón. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué tuvo él que tratar o convenir la compra-venta del terreno donde sería sepultada Sara? ¿Y qué tanto equivale esos 400 shekels, esos 400 ciclos de plata? ¿Habrá sido una compra buena? ¿Por qué se redacta tanto que esto fue lo que sucedió? Bueno, para un servidor en lo personal, esta porción es muy significativa porque, bueno, siempre se lee, se estudia más o menos ahí a finales de octubre, principios de noviembre o durante todo el mes de noviembre. Y les digo, para mí es muy significativa porque efectivamente, en primer lugar, además de que se habla de que Sara murió en esa época, quiero decirte que es precisamente la época en que murió mi madre. Y mi madre también se llamaba Sara. y al igual que la escritura, si hay algo que a las mujeres no les gusta que se diga, es su edad. y de eso también trató en esta ocasión las escrituras. Como te decía, mi madre es una mujer que afrontó la vida, pero también, obviamente, sabiendo de la muerte. Y lo tomó con muy buen humor. Hace ya un año de su partida y su fallecimiento en medio de un momento difícil de dolor. Y al día de hoy podemos sonreír dándole gracias, mis hermanos y yo, de que mi madre fue una gran mujer que nos enseñó muchas cosas y también entre ellas encaminarnos hacia el Señor. Por cierto, hablando de buen humor y funerales, en alguna ocasión llegó a un funeral una persona, uno de estos jóvenes muy cibernéticos, y lo primero que hizo fue preguntar por la clave del Wi-Fi. Obviamente, allí en el velorio, alguien le dijo, respete al muerto. El joven pregunta, con minúsculas y de corrido, ¿verdad? Hay cada cosa que sucede en los velorios. Pero te voy a presentar el texto en hebreo porque ahí queremos comenzar nuestro análisis. Tienes aquí la frase y esta fue la vida de Sara. Sin embargo, este es el texto hebreo original y, como ya sabes, se lee de derecha a izquierda. La pronunciación más o menos sería así: Biyu Hayei Sara, Mea Shane, Besrim Shane, Besheva Shane, Hayei Sara. La traducción literal es esta: y fueron las vidas de Sara 100 años, y 20 años, y 7 años fueron las vidas de Sara. Según el texto original, Sara como que tuvo varias vidas. En nuestra traducción al español no dice así, pero en el texto original sí, como si tuviera varias vidas. Y no es que haya tenido varias vidas, sino que la vida de Sara y de cualquier persona como la tuya y la mía se pueden distinguir en etapas. Aquí en este texto nos dice que la primera etapa fue de 100 años, la segunda de 20 y la tercera de 7. ¿Qué se adquiere con 100 años? 100 años de vida. Mi bisabuela vivió 130 años, impresionante, ¿no? ¿Qué se adquiere cuando una persona tiene 100 años? Si algo se adquiere con 100 años es experiencia. Sara fue una mujer de experiencia.
Benditos sean todos aquellos abuelitos, todos aquellos que pintan canas, ¿verdad? O que peinan canas sería el dicho correcto, porque si algo tienen estas personas es experiencia. Y Sara la tuvo en esos 100 años. Después, 20. Dice que también tuvo una etapa de 20 años. Y en la Biblia nosotros podemos entender que las etapas de 20 años simbolizan, sobre todo la primera etapa, simboliza preparación. En los primeros 20 años de la vida de una persona queda totalmente preparada para enfrentar la vida, para hacerse cargo de su vida. De hecho, en la Biblia se dice que a los 20 años los varones, por ejemplo, estaban ya listos para ir a la guerra. Es decir, un hombre, y en especial un varón, a los 20 años no solamente puede hacerse cargo de su vida, sino también puede hacerse cargo de la vida de otros, de una familia, de una nación. Es un poco extraño, ¿no te parece? Que el día de hoy hemos alargado la infancia y la adolescencia tanto que ya no sabemos ni siquiera dónde termina, y por lo general a los 20 años los jóvenes no se están haciendo cargo de cosas de las cuales en realidad sí son capaces de llevar. Así que entendamos que los 20 años son de preparación, y la última etapa en la vida de Sara es de 7 años. Ahí dice que la última fue de 7. Sabemos que 7 es el número del Señor, es el número de Dios. Y esto representa santidad, esto representa pureza, integridad. Es interesante que haya dicho 100 y luego 20 y luego 7. Interesante. ¿No sería lo natural al revés? Nuestros primeros 7 años de vida somos gente generalmente con una pureza natural, ¿verdad? Y los 20 años primeros son para prepararnos y esperemos llegar a los 100 años. Sin embargo, aquí con Sara lo dice al revés. Fueron 100 de experiencia y luego 20 de preparación y finalmente 7 de pureza. Dios quiera que nuestra vida dé un giro no solamente en lo natural, sino también en lo sobrenatural. Y nosotros tengamos mucha experiencia, que tú y yo podamos vivir muchísimos años y guardemos experiencia, pero también que esa experiencia nos prepare para que finalmente los últimos, sobre todo los últimos años de nuestra vida, como un día me lo dijo mi papá, estos últimos 8 años, en su caso fueron 8 han sido los mejores de mi vida, hijo. Eso me lo dijo próximo 2 meses antes de fallecer. Que nuestra vida termine con alegría, que nuestra vida termine con integridad, con los mejores años de nuestra vida. ¿Sale? Bueno, aquí te estoy presentando la palabra de este estudio, Hayei, que, bueno, tiene la letra Vav al principio, luego la Yud, luego la Hei, luego otra vez la Yud y luego finaliza otra vez la Vav. Si tú te fijas, esta palabra Hayei, que significan fueron, porque estos fueron los años o las vidas de Sara, Hayei, se lee exactamente igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y es que para apreciar la vida, nosotros tenemos que entender que no hay un mejor momento. Es que sabes que cuando yo tenía tantos años, ese fue mi mejor momento. No, nuestra vida va de ida y de regreso, y solo entonces entenderemos el propósito del Señor para nuestra vida. Así que si tú estás pasando por un momento, por una etapa en la cual no comprendes muchas cosas de tu vida, quiero decirte, no te preocupes. Al final de tu vida, cuando ya hayas ido y regresado en los caminos del Señor, es que tú comprenderás bien el propósito de tu vida. Por eso la pregunta es, ¿qué hacer con la vida? Pero la clasificación de 100, 20 y 7 no solamente se refiere a lo que te acabo de decir, sino a algo todavía más interesante. Los primeros años de Sara fueron de esterilidad. ¿Cómo vive una persona estéril? No solamente en su cuerpo, sino también en sus emociones, en su trabajo, en sus negocios, en sus relaciones interpersonales, cuando la vida es estéril en muchos sentidos. ¡Wow! Esto vivió Sara. Después de eso, ella vivió otros 20 años de rivalidad con Agar. Sí, de rivalidad con Agar, quien pues tuvo antes a Ismael, y obviamente esto le trajo muchos problemas. Sara, dentro de su casa, vivió con una rival, y los últimos 7 años ella vivió con burlas y humillaciones de parte de Ismael, el hijo primogénito de Abraham, hacia Isaac, su hijo, el segundo hijo, pero el elegido por Dios. Y fíjate que algo que hizo Sara es que nunca jamás vas a encontrar en la Escritura que ella se haya quejado de su matrimonio, a pesar de estas cosas que ella vivió. ¿Qué pasó con respecto a Abraham?
el esposo de Sara. El esposo de Sara también supo hacer su papel. Y en el texto que leímos al principio de este estudio, vimos que Abraham hizo 3 cosas. La primera de ellas es que a Sara él le mostró respeto. Sí, en esta porción se ve claramente cómo trataba Abraham a Sara y le mostró respeto. El duelo es una actitud profunda de aflicción por un difunto e implica detener toda la actividad. Cuando uno pierde un ser querido, uno detiene todas sus actividades. No importa lo que esté uno haciendo, no importa si en ese momento ibas a ganar mucho dinero o ibas a hacer un viaje o inclusive si te ibas a casar, dejas todo lo que ibas a hacer por ir y mostrar respeto al ser querido que acaba de fallecer, dejando todas tus actividades. La segunda cosa que Abraham hizo con Sara fue mostrarle cariño. Hay quien puede llegar a un funeral, ¿verdad? Y mostrar ese respeto, se viste de una forma austera, asiste a una ceremonia funeraria, deja todas sus actividades, pero eso no significa que le duela la pérdida de esa persona. Simplemente puede ser que haga un acto de presencia, como el joven de la clave de Wi-Fi en el funeral, ¿sí? Simplemente sí muestra respeto, pero Abraham hizo algo más. Al llorar a Sara, su mujer, él le mostró cariño. Él le mostró mucho cariño. Y la tercera cosa que hizo fue que Abraham le mostró aprecio. Él pudo haber buscado un lugar mucho más económico para poder enterrar a su esposa. Pudo haber pedido que le donaran la tierra. Después de todo, Dios ya se la había concedido, pero él pagó una suma fuerte. No, que va, una suma, ¿qué digo fuerte? Una suma altísima por un terreno. Pagó 400 shekels, que según algunos cálculos de medidas y pesos y medidas, era un poquito más de 2 kilos de plata por un terreno con una cueva. ¿Por qué? Y además no regateó ni un centavo. Cuando uno gasta en su pareja, cuando uno invierte en su pareja, cuando uno destina recursos fuertemente a su pareja, no solamente muestra respeto, ¿verdad? Dejando sus actividades, no solamente muestra cariño llorando por la pérdida, sino, ¿sabes qué? Muestra aprecio. Y si hay algo que necesitamos hacer en la vida matrimonial, es mostrar aprecio por la otra persona. Esto es algo muy importante. Ahora, lo interesante de todo es que Abraham mostró esto, respeto, cariño y aprecio, por una persona que no podía ya en lo absoluto corresponderle. Y esto es muy importante. Y aquí quiero detenerme para darte uno de los mejores consejos matrimoniales. Si tú todos los días, integras estos 3 elementos en tu relación matrimonial, tú vas a tener un cambio instantáneo, totalmente benéfico, y vaya, tu vida matrimonial va a ser algo sensacional. No importa si no eres correspondido, pero si tú muestras respeto, cariño y aprecio por tu cónyuge, tu vida va a cambiar. Porque sabes que el matrimonio no es para siempre. No es para siempre. En una predicación estaba yo y digo esto: el matrimonio no es para siempre. Y por ahí alguien dijo, amén. Bueno, no sé cómo le estaba yendo en su matrimonio, pero el matrimonio no es para siempre, es totalmente temporal. Y hay 3 cosas que lo acaban, hay 3 cosas que lo concluyen, lo terminan. De hecho, desde que nos casamos se nos mencionó una, ¿verdad? ¿Qué es lo que concluye el matrimonio? Efectivamente, estás recordando bien, la muerte. ¿Te acuerdas de la frase, hasta que la muerte nos separe? Bueno, la muerte da por concluido los matrimonios. Pero no solamente eso. Por cierto, hay gente que piensa, sí, cuando estemos allá y seguiremos casados. No, eso no va a ocurrir. Eso, la Biblia nos dice que claramente con la muerte se termina el matrimonio. Pero hay otras 2 razones por las cuales también se termina el matrimonio. La otra, obvio, claro, el divorcio. Muy bien. Y otra más, la separación. Estos 3 aspectos, y dichos en otro orden, en el orden inverso, son los que terminan con el matrimonio. Quiero decirlos así: primero, separación; segundo, divorcio; y tercero, muerte. De estos tres eventos, solamente uno es realmente un final feliz. Solamente uno pone término al matrimonio de manera satisfactoria. ¿Cuál será?
¿La separación? ¿El divorcio? ¿O la muerte? Hay personas que viven separadas físicamente, no duermen juntos, o se separaron, viven en casas aparte, o algunos otros viven separados emocionalmente, viven separados en sus proyectos, en su dinero, ¿sí? Dicen que lo de uno es de uno y lo del otro es otro, no viven vidas conjuntas, no están juntos. Cuando uno de ellos se enferma, el otro se aparta todavía más. Hay gente que vive separada. Y bueno, la separación es suponer término al matrimonio de una manera muy triste y dolorosa. En realidad representa un fracaso. El divorcio también. Así que el único final feliz, el único que a pesar de que hay llanto, hay duelo, hay funerales, en realidad termina gloriosamente bien el matrimonio, es precisamente la muerte. Hablando de la muerte, el día de hoy, y quiero referirme a Israel, se están haciendo una serie de declaraciones impresionantes por todos los muertos que la guerra ha dado, porque obviamente ha habido muertes en el lado palestino, en el lado libanés y en el lado también israelí. Y se están haciendo declaraciones que lo que está haciendo Israel es un genocidio. Lamentablemente da pena que liderazgos de la cristiandad estén tratando así a Israel. ¡Qué barbaridad! El día de hoy, la presión internacional es tan fuerte que se han dictado ya órdenes de arresto para el primer ministro Netanyahu y también para el general en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes. Y aunque las personas, nadie en este mundo es perfecto, eso no significa que estos dos líderes de Israel estén haciendo en términos sencillos lo correcto, se están defendiendo. ¿Por qué no hubo esas voces de ataque y de condena, de genocidio ante todos los ataques terroristas, verdad, de estos grupos como Hamas, Hezbollah y otros más que están empeñados por destruir a Israel? Pero lo que no saben es que Israel es indestructible porque así lo promete Dios en las Escrituras. Vayan nuestras oraciones por la paz de Jerusalén, como se nos es indicado en las Sagradas Escrituras. Y Dios ponga paz en ese territorio hermoso de Israel. Pero como te decía, hay por ahí un hombre interesante. Efrón, a lo mejor no lo habías escuchado mucho, pero aquí se mencionó mucho. Efrón era una especie de por decirlo así, presidente municipal, algo parecido. Uno de los líderes importantes en la ciudad de Hebrón en esa ocasión. Y nuestra Biblia nos lo menciona muchas veces, y que Abraham tuvo que convenir con Efrón, y que Efrón le dijo que no era nada por el terreno, después le dijo que eran 400 ciclos, y le pesó a Abraham con Efrón, y se menciona varias veces a Efrón. Es algo muy interesante. Este hombre que primero dijo que vayan, no era nada, pero que bueno, ya que insistía, nada más era la pequeña cantidad de 400 shekels de plata. Bueno, pues resulta que hay algo interesante cuando vas al texto original, es decir, al hebreo. Te invito que te esfuerces por aprender a leer en hebreo. Vas a descubrir, wow, una Biblia sensacional detrás de la que ya conoces. Te voy a presentar del versículo 16 de este texto que vimos. Hay dos veces que se menciona la palabra Efrón. Aquí las tienes. La primera vez que se menciona, ahí está. Y la segunda es cuando él ya recibe el dinero del pago. ¿Notas la diferencia entre el primero, cuando no tenía el dinero, y segundo, cuando sí lo tenía? Bueno, efectivamente, la segunda vez tiene menos letras, le falta una letra. Y es que, ¿sabes qué? Efrón solamente se dedicaba a las cuestiones materiales. A él lo que le interesaba era el dinero. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasa a una persona que solamente ve lo material en esta vida? Su nombre se reduce. Le ocurrió exactamente lo mismo que a Abraham, pero a la inversa, porque Abraham caminó con Dios. ¿Y qué le pasó a Abraham? Dios le dijo: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Las personas que dedican su vida para dar y no tanto para conseguir en esta vida, son personas que llevan la bendición de Dios, de que su nombre sea engrandecido. Y tú sabes que el nombre refiere a propósito, destino, dignidad, esencia. Cuando el nombre de una persona es reducido, se reduce su propósito, su destino, su esencia. Pero en cambio, cuando el nombre de una persona es engrandecido, como lo fue de Abraham, ese nombre es glorioso
y maravilloso, porque Dios le ha bendecido. Abraham no sintió la pérdida de esa tantísima plata que pagó por ese terreno. Al contrario, demostró que apreciaba mucho a su cónyuge. Te dejo este estudio invitándote a que me escribas a este correo si es que quieres todos los detalles de este estudio, detallados con citas, etcétera, etcétera. Con gusto te lo puedo enviar o inclusive hacerte parte de las clases en vivo que damos entre semana. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos. Te invito a que te suscribas, compartas y le des clic ahí a la campana. Que el Señor te bendiga a ti y que encuentres perfectamente qué hacer con tu vida. Dejarás un legado. ¿Cuál quieres que sea? Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.